Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa de Te lo explico en 15. Hoy vamos a hablar de los depósitos bancarios, porque este producto de ahorro y de inversión es el más utilizado en España. De hecho, se estima que en torno a 1 billón de euros se encuentran en estos depósitos bancarios. Por eso vamos a analizar qué son, cómo funcionan, qué dinero podemos ganar con ellos y sobre todo si nos interesan para salvar la inflación, porque realmente el objetivo de toda inversión que tenemos que tener siempre presente es ese, el de salvar la inflación, porque si no consiguen salvar la inflación, aunque sean rentables, en realidad lo que estaremos haciendo es perder dinero. Así que hoy vamos a analizar en profundidad lo que son los depósitos bancarios. Ahora sí, nos vamos a adentrar en explicar qué son los depósitos bancarios. Y es que los depósitos bancarios son algo realmente sencillo en cuanto a su funcionamiento. Es un dinero que nosotros prestamos al banco para que el banco durante un tiempo determinado. Es verdad que esto en los depósitos a la vista no es tanto así, pero en los depósitos a plazo fijo, este dinero que nosotros prestamos al banco lo utiliza y cuando el plazo vence, ese dinero nos es devuelto con una rentabilidad añadida. Es decir, por poner un ejemplo, imaginaros que yo tengo 10.000 euros ahorrados no los voy a necesitar en un periodo de tiempo de quizá 2 años y digo, bueno, pues para tenerlos en mi cuenta parados, los voy a tener en un depósito bancario porque me parece el producto de inversión más seguro que hay y bueno, con que me dé una rentabilidad del 2% TAE, me conformo. Bueno, pues yo estos 10.000 euros se los presto al banco y con el paso de esos 2 años que hemos hablado, me serán devueltos a un interés del 2% TAE, es decir, un interés total del 4%. Yo habré ganado 400 euros por esos 10.000 euros que he prestado al banco. Cuando pasen los 24 meses, el banco en mi cuenta me devolverá los 10.000 euros que yo les presté más los 400 euros generados a base de intereses. Eso es lo que es un depósito bancario, en definitiva, y a grandes rasgos es prestarle dinero al banco para que el banco use esta liquidez para cualquier actividad. Generalmente suele ser para prestar dinero a otros clientes o bien para comprar productos seguros como bonos soberanos o deuda de alta calidad. Generalmente suelen ser bonos del Estado. En el caso, por ejemplo, de SV Bank, quizás no es el mejor ejemplo, pero en el caso de SV Bank, cuando se produjo esta retirada de depósitos, la mayoría del dinero que tenía el banco depositado estaba en bonos del gobierno americano. Quiere decir que los bancos utilizan este dinero que nosotros les prestamos, pues para realizar sus actividades, que pueden ser o bien dar dinero a otros clientes de la entidad o comprar productos ciertamente seguros como estos bonos soberanos. Pero en definitiva, con lo que nos tenemos que quedar cuando vemos lo que es un depósito o queremos entenderlo es que nosotros con unos ahorros prestamos ese dinero al banco durante un plazo determinado. Es cierto que, como veremos a continuación, existen dos tipos de depósitos, que son los depósitos a plazo fijo y los depósitos a la vista. Tenemos que entenderlo bien, las diferenciaciones, porque si queremos contratar un depósito, tenemos que saber cuáles son las características de cada uno de ellos y cuáles nos interesan más, porque como veremos a continuación, los depósitos a plazo fijo lo que hacen básicamente es bloquearnos la cantidad de dinero durante un plazo determinado, aunque es verdad que luego podemos solicitar las devoluciones con algunas penalizaciones, la verdad, o los depósitos a la vista que se supone que podemos recuperar el dinero en cualquier momento. Pues como os decía, existen en el mercado dos tipos de depósitos principalmente. Tenemos los depósitos a la vista y los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a la vista son estas cuentas de ahorro remuneradas que los bancos nos ofrecen a cambio de cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, domiciliando la nómina o teniendo 3, 4 recibos domiciliados o superando una serie de ingresos, el banco nos suele pagar una remuneración. Normalmente siempre suele ser más alta el primer año y luego suele ir descendiendo, a veces hasta quedarse en cero, pero este tipo de depósitos, lo positivo que tienen es que es verdad que podemos recuperar nuestro dinero en cualquier momento y que el banco nos da la rentabilidad en base generalmente al saldo medio que tengamos en la cuenta, ¿no? El banco lo va calculando y si, por ejemplo, tenemos 5.000 euros de saldo medio y tenemos está remunerada durante el primer año con un 2%, pues ganaremos esa rentabilidad
que el banco nos irá abonando en función de cada entidad. A veces lo suelen pagar de forma mensual, de forma anual, de forma diaria, pero bueno, esto varía y siempre nos tenemos que fijar en las condiciones si es que queremos contratar una cuenta de ahorro remunerada en una entidad bancaria. Por otro lado, tenemos los depósitos a plazo fijo, que son los que he mencionado al principio, que el banco te bloquea esa cantidad durante un periodo de tiempo. Generalmente tenemos depósitos que van de entre los 6 meses, incluso había algunos depósitos que son a más corto plazo, pero bueno, desde los 6 meses hasta quizá los 10 años. Pero bueno, lo estándar pueden ser los 2 años. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos 10.000 euros, como mencionado en el ejemplo anterior, y tenemos un depósito a plazo fijo para estos 10.000 euros a 24 meses. Pues bueno, cuando los 24 meses terminen, el banco nos devolverá nuestros 10.000 euros más ese rendimiento generado con ese interés pactado de antemano cuando hemos contratado el depósito. Es verdad que la diferencia con el depósito a plazo, perdón, con el depósito a la vista y el depósito a plazo fijo es que el depósito a plazo fijo durante ese periodo de tiempo no podremos disponer de nuestro dinero si queremos tener la rentabilidad completa. Es verdad que sí que podemos pedirle al banco que nos devuelva ese dinero, pero a cambio o no tendremos la rentabilidad completa o incluso a veces podemos sufrir una pequeña penalización. Entonces hay que mirar muy bien las condiciones del depósito cuando lo contratemos para saber si, oye, imaginaros que pasa cualquier imprevisto, se nos rompe el coche, necesitamos comprar un coche nuevo y esos 10.000 euros necesitamos rescatarlos. Pues tenemos que saber muy bien si este depósito al cancelarlo tendrá algún tipo de penalización y qué tipo de penalización será. Pero básicamente, como os he dicho, existen estos dos tipos de depósitos en el mercado y podemos elegirlo en función a nuestros intereses, características o riesgo o perfil de riesgo. En este siguiente apartado de explicaros cómo funcionan los depósitos bancarios, tampoco me voy a detener mucho porque lo he anticipado en los puntos anteriores. Cómo funcionan es sencillo. Nosotros vamos a nuestro banco, contratamos el depósito. Si es a plazo fijo, damos esa cantidad, tenemos ese dinero ahí bloqueado durante el periodo de tiempo que hayamos decidido y cuando ese periodo venza, pues el banco nos devolverá el dinero más los intereses generados. En el caso del depósito a la vista, simplemente con contratar una cuenta de ahorro en el banco, recibiremos la remuneración acordada, estipulada durante el periodo de tiempo que nos fije en el contrato. Es verdad que lo más interesante quizá de los depósitos es que para aquellos que están buscando una seguridad en sus ahorros e inversiones pueden ser un producto a tener en cuenta. El motivo es que los depósitos están respaldados por el fondo de garantía que depende de cada estado. Por ejemplo, puede ser si es una entidad española, pues el Fondo de Garantía de España, si es portuguesa, el Fondo de Garantía de Portugal o del país que sea. Pero lo cierto es que este fondo de garantía respalda los depósitos en hasta 100.000 euros. Esto significa que si nosotros, por ejemplo, tenemos un depósito en el Banco Santander de 10.000 euros y por lo que sea el Banco Santander quiebra, pues el fondo de garantía lo que hace es que nos devuelve el depósito para no haber perdido dinero. Entonces, es verdad que los depósitos tienen este plus añadido de contar con una gran seguridad detrás, sobre todo para los inversores minoristas o pequeños ahorradores. Y ahora vamos quizá al punto más interesante de todos, o por el que quizás habéis dado clic en este vídeo, que es cómo ganar dinero con los depósitos bancarios. Bueno, pues el cómo es bastante sencillo. Existen a día de hoy múltiples ofertas en el mercado de los depósitos bancarios que nos ofrecen diferentes rentabilidades. Es tan sencillo como contratar ese producto de ahorro en nuestro banco o en otro banco y dar esa cantidad de dinero que queremos aportar a los depósitos bancarios. Vamos a ver un ejemplo a continuación en una de las plataformas que comparan los depósitos más rentables para ver cómo sería la contratación, cómo podemos ganar dinero y sobre todo hasta cuánto dinero se puede ganar al año con un depósito bancario. Bueno, pues como os decía, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de cuánto dinero y cómo se puede contratar un depósito bancario. Yo estoy en la plataforma Rising, ¿vale? Pero existen muchas otras maneras de contratar depósitos. Por ejemplo, aquí tenemos los depósitos de EBN Banco, que es una entidad española, y vemos aquí lo que nos ofrece. O los depósitos, a ver, estos son los de InvestMe. No, quería ir a los de Pibank, ¿vale?
esta es otra entidad española que también nos ofrece un depósito a 12 meses, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es la rentabilidad que podemos obtener. Yo, por ejemplo, he puesto a 2 años con un importe de 20.000 euros, pero podemos elegir aquí lo que queramos para hacer una simulación. Imaginaros que, pues eso es lo que os comentaba, que tenemos 20.000 euros ahorrados y queremos decir, bueno, le quiero ganar una rentabilidad extra de una manera segura, ¿no? Pues aquí tenemos esta variedad. El depósito más rentable es este de Banca Sistema, que es un banco italiano y que, al igual que los bancos españoles, también está respaldado por un fondo de garantía de depósitos, en este caso de Italia. ¿Qué quiere decir esto, no? Todo lo que os he mencionado. Bueno, pues que tenemos un 3,92% TAE. Esto es la rentabilidad que el banco nos dará por cada año, ¿vale? Anual, no al final del depósito, sino cada año por nuestros 20.000 euros tendremos un 3,92% TAE de beneficios por prestarle nuestros ahorros a esta entidad italiana. En total, cuando el depósito termine, es decir, en el plazo de 2 años, habremos conseguido un beneficio de 1.600 euros que, oye, pues de función de nuestro perfil de riesgo nos puede parecer algo óptimo o algo escaso. Eso ya yo no entro a juzgar, simplemente os estoy explicando cómo funciona cada uno de estos depósitos. En esta plataforma, además, aquí podréis tener la información de cada producto, ¿no? Que es el 3,92% anual, cuando se paga el rendimiento, que es el vencimiento, cómo se puede contratar, que en este caso nos exigen un mínimo de 20.000 euros para poder contratar el depósito y hasta un máximo de 100.000 euros. Y luego aquí pues también tenemos lo del tema de las retenciones fiscales, el cómo podemos retirar dinero en caso de que necesitemos recuperar esos ahorros. Pero bueno, ya os comento que aquí en la plataforma de Rising podemos encontrar varios depósitos y ver la rentabilidad que tenemos. Luego aquí en EBN, que es otra entidad, es en este caso española, respaldado por el Fondo de Garantía de España, tendremos todos estos depósitos. El más rentable es a 36 meses o 3 años, que nos ofrece un 3,15% TAE por cada año, ¿vale? Y se puede contratar desde los 10.000 euros. Luego tenemos también el depósito, a ver, aceptamos las cookies, tenemos el depósito de Pibank a 12 meses, o sea, a un año, que nos ofrece un rendimiento del 2,52%. Esto quiere decir que si tenemos 10.000 euros y queremos destinarlos a un depósito, pues al cabo de un año recibiremos una rentabilidad de 252 euros por haber dejado nuestros 10.000 euros a esta entidad bancaria. De esta manera es como se puede ganar dinero con los depósitos. A día de hoy es verdad que las grandes entidades españolas no están ofreciendo por el momento depósitos remunerados, a pesar de que CaixaBank, el Banco Santander y BBVA tienen el 57% del total de los depósitos españoles en sus arcas. Sin embargo, no lo remuneran. No lo remuneran realmente porque los bancos españoles a día de hoy, los grandes, no lo necesitan. Desde el año 2014 estuvimos en una temporada de tipos de interés al 0% y los bancos, bueno, pues a día de hoy siguen teniendo los grandes, un exceso de liquidez importante y prefieren remunerar otros productos de inversión que a ellos les generan más beneficios, como los fondos de inversión o los planes de pensiones. Entonces, los depósitos bancarios en España están bastante bajos en cuanto a la rentabilidad si hablamos de las principales entidades bancarias. Pues eso, si hablamos de las principales entidades bancarias, los depósitos están bastante poco remunerados. Creo que la rentabilidad media en España del depósito a 12 meses está en un 0,7, 0,6%. No conozco el último dato exacto del Banco de España, pero anda por ahí, mientras que en Italia ya estaba en el 1,7%. El motivo es lo que os comento, que los grandes bancos españoles cuentan con un exceso de liquidez importante acumulado durante todos estos años y a día de hoy no necesitan remunerar los depósitos. Es verdad que si uno de los grandes, por ejemplo, BVA, de repente lanza un depósito remunerado a 12 meses, aunque sea el 0,5%, ahí puede ser como un punto de inflexión para que Santander o CaixaBank, por la lucha de captar clientes, lancen depósitos bancarios. A día de hoy,
no estamos en este escenario. Estamos en un escenario en que estos grandes bancos han preferido optar por fondos de inversión más estables, digamos, quizá de renta fija, de deuda soberana a corto plazo, letras del tesoro, y ofrecer esto a sus clientes en detrimento de ofrecer depósitos bancarios. El motivo es que los bancos ganan más dinero por las comisiones de los fondos de inversión que por los depósitos. Entonces están dando más prioridad al lanzamiento de este tipo de fondos. De hecho, en el primer trimestre del año se han batido récords en lanzamientos de fondos de inversión, que la mayoría de ellos están siendo de renta fija bueno, sí, renta fija sobre todo a corto plazo, en detrimento de estos depósitos bancarios. Así que si queremos contratar un depósito bancario que nos ofrezca una rentabilidad un poco decente, ¿no? De ese 2% superior, tenemos que buscar en estas entidades o internacionales o españolas, pero más pequeñas. Un punto importante de todo esto es la contratación. En la mayoría de ocasiones no es necesario abrir una cuenta bancaria en la entidad, en la entidad en la que contratemos el depósito, por ejemplo, en EBN o en Pibank. Es verdad que hay algunos que sí que te lo pueden exigir, pero bueno, hay que mirar bien las condiciones. Generalmente, como os comento, contratar un depósito es algo bastante sencillo. Por ejemplo, a través de la plataforma Rising directamente lo puedes contratar desde allí, no tienes que abrir una cuenta bancaria en ese banco y demás. Lo importante también de los depósitos que tenemos que tener en cuenta es que, como son considerados inversiones, tienen ese tratamiento fiscal, es decir, que el beneficio que nosotros consigamos tiene una retención fiscal posterior que será más o menos de un 19%, ¿no? Entonces, cuando nosotros retiremos, por ejemplo, en el caso que hemos visto del primer depósito que ofrecía EBN, que creo que el beneficio era de 1.600 euros, pues tendremos que pagar un 19% de esos 1.600 euros que hemos conseguido, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta que hay que pagar, que tienen tributación fiscal este tipo de depósitos, pues al igual que lo tienen nuestras inversiones. Y por último, y muy importante, es saber si nos interesa contratar un depósito bancario. Bueno, pues aquí dependerá de nuestro perfil de riesgo, de nuestro objetivo de inversión, de para qué queremos esa inversión, de muchos factores que habría que hacer un análisis individualizado de cada uno de los que nos estáis viendo si os queréis plantear un depósito bancario para incorporarlo a vuestra cartera de inversión. Pero a grandes rasgos yo lo que os diría es que el objetivo que tenemos que tener con nuestras inversiones y con nuestro ahorro es conseguir que salven la inflación. Salvar la inflación es hacer que nuestro dinero en términos reales, no nominales, sino en términos reales, siga manteniendo su poder adquisitivo. Quiere decir que si, por ejemplo, en un año hay una inflación del 2%, nosotros tenemos 10.000 euros ahorrados, lo que habremos hecho, y si ese dinero no lo hemos movido, es perder un 2% anual simplemente por haber tenido el dinero parado en el banco sin hacer nada con él. Es decir, en términos reales habremos perdido 200 euros de esos 10.000. En términos nominales seguiremos viendo 10.000 euros en nuestra cuenta bancaria. Entonces el objetivo obviamente es el de salvar la inflación. Salvar la inflación es que si la inflación es del 2%, tenemos que tener una inversión que al menos consiga ese 2% para, en términos reales, conseguir un beneficio, ¿no? Entonces, ¿nos interesa? No. Bueno, pues depende de cómo esté la inflación. A día de hoy, como podéis ver, no cubren los depósitos bancarios, no están salvando la inflación. La inflación media a día de hoy creo que está en el 5,5%, me parece, en España o anda por ahí. El depósito más atractivo nos está ofreciendo un 3 y pico por ciento. Bueno, pues obviamente no la salva. Es verdad que a lo mejor a largo plazo, si tenemos un depósito al 3% a 3 años, calculamos que la inflación media va a ser del 3, sí nos salvaría. Pero es importante tener en cuenta esto, que el objetivo de nuestras inversiones tiene que ser el de salvar la inflación, básicamente para no perder dinero. Entonces tenemos que saber muy bien si lo que nos interesa es un depósito bancario o no. En años que, por ejemplo, la inflación sea del 2% y un depósito nos ofrezca un 3%, pues sí que nos interesaría porque le estaríamos ganando un 2%. Incluso si la inflación es del 2 y el depósito nos ofrece un 2, también nos interesaría porque estaríamos consiguiendo el objetivo principal, que es salvar la inflación. Pero claro, ¿qué pasa? Que si la inflación es del 5 y el depósito es del 3,
en términos reales estaremos perdiendo un 2%. Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro estos objetivos y todas estas métricas cuando analicemos o valoremos el contratar un depósito o no y saber si nos interesa. Es verdad que en términos de seguridad es quizá el producto más seguro porque está respaldado por este fondo de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros por depósito, pero también tenemos que saber si nos salva o no nos salva de la inflación, porque si no nos salva, pues, como he repetido, estaremos perdiendo dinero. Si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros por aquí abajo, dejarnos comentarios y también me gustaría saber qué otros aspectos financieros, qué otros conceptos financieros queréis que tratemos en siguientes vídeos para conseguir ese objetivo de seguir formándonos, seguir aprendiendo y saber entendiendo que son cada cosa cuando la oímos por ahí en la tele o la leemos en una noticia, saber que cuando nos hablen de depósitos lo que nos están hablando es de que nosotros prestamos un dinero al banco a cambio de una rentabilidad.